Buenas tardes, mi nombre es Leandro Ríos, soy profesor de la Universidad Nacional del Litoral en la República Argentina y además soy juez federal con competencia electoral. Agradezco a los organizadores de estas jornadas internacionales de responsabilidad social y transparencia, una lectura desde el derecho internacional. Agradezco, la invitación y en especial al profesor Alfonso Ortega Jiménez como el director de esta actividad y la coordinadora Lerdis Heredia Sánchez. Pensaba compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la transparencia en el sistema de financiamiento de los partidos políticos en Argentina, pero que entiendo son válidas y aplicables aún con más razón en el ámbito español, atento a la condición de los partidos políticos en España. Según la doctrina, son asociaciones civiles con funciones constitucionales, distinta a la concepción que se tiene en Argentina sobre estas entidades, en la medida en que se las entiende o se las concibe como personas jurídicas de derecho público no estatal. No obstante, el telón de fondo y la problemática en donde pretendo analizar o reflexionar sobre la transparencia es un conflicto de intereses en la autorregulación. Precisamente el nudo conflictivo en esta materia consiste en que son los propios partidos políticos quienes están implicados en una autorregulación de sus actividades. Hay un conflicto de intereses y evidentemente el ámbito problemático es la cartelización de la corporación política en la toma de decisiones, fundamentalmente en el momento legislativo del sistema jurídico. Para decirlo brevemente, son los propios interesados, los propios representantes, integrantes de los partidos políticos, quienes cumpliendo funciones legislativas y ejecutivas fundamentalmente, son quienes piensan y diseñan los esquemas normativos en materia de transparencia electoral. Esta doble condición de legislador y objeto de la legislación que concentran los partidos políticos es una de las razones por las cuales las regulaciones en materia de financiamiento han tenido un limitado impacto. En esta línea de argumentación se ha denunciado la dificultad de alterar el status quo cuando la legislación tiene por objeto al propio legislador, en donde no opera la dialéctica oficialismo-oposición que podría poner en funcionamiento un cierto juego de contrapesos, checks and balances en sentido laxo, sino opera otra distinta, protagonizado por el eje de los partidos políticos con fuerte implantación, es decir, aquellos que tienen una representación parlamentaria mayoritaria, quienes deciden cómo diseñar estos ámbitos de control. A esta situación de sucesivas reformas legislativas en la materia de la financiación de los partidos políticos se la ha graficado, se la ha denominado como el complejo de Penélope. Mientras que la introducción de numerosas prohibiciones en el régimen de financiamiento de partidos políticos, permitiéndole al infractor un fácil modo de sortearlos, se lo ha denominado penopelismo jurídico. Es esta circunstancia del legislador legislado o el administrador administrado lo que complejiza esta materia, y sobre ese contexto yo quisiera reflexionar en cuanto a la transparencia del financiamiento. Los recursos materiales de la actividad política son muy importantes. Recaudación y aplicación son requisitos que hacen a la existencia misma de la organización política. Solemos decir que la democracia no tiene precio, pero sí que tiene un costo. Y es un costo tanto en la actividad ordinaria, habitual de la actividad política, como en los momentos electorales o extraordinarios, que son particularmente los que más recursos consumen. ¿Qué es un sistema de financiamiento político? Es un sistema jurídico electoral que regula el indispensable flujo de recursos económicos hacia y desde el sistema político, dentro del cual los partidos políticos y sus candidatos pueden actuar lícitamente para obtener y gastar recursos económicos destinados a sus actividades políticas, tanto ordinarias en el día a día como extraordinarias, básicamente en los procesos de campaña electoral. Su programación concreta combina diversos instrumentos de regulación, como lo son las fuentes, los gastos, la publicidad y las sanciones,
y lo hacen de una manera muy diversa, conforme las urgencias coyunturales, conforme los rasgos de la cultura política, las características del entorno institucional existente y los intereses de los partidos políticos, que son quienes en definitiva en este sentido elaboran sus propias normas. Básicamente se conocen en Occidente tres formas de financiamiento: la pública, la privada o la mixta. La mixta tiene la ventaja de neutralizar los riesgos y potenciar las ventajas que ofrecen los sistemas públicos o privados de financiamiento. Los sistemas públicos, para decirlo brevemente, son aquellos que tienen como modalidad los subsidios directos, indirectos y específicos, y se regulan en cuanto a quién lo percibe, con qué periodicidad lo hace, cuáles son las barreras de acceso a ese financiamiento, cuáles son las reglas de asignación, quién y cómo define su monto. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema de financiamiento público? Primero, que mitiga la dependencia del sistema político respecto al sistema económico, del mercado básicamente. Y segundo, que crea las condiciones económicas equitativas para la competencia democrática de las diferentes opciones políticas. Estas ventajas se ven amenazadas por algunos riesgos. El primero de ellos es la estatización del sistema de partidos políticos, lo que denominamos la osificación. Y en segundo lugar, existe el riesgo de que se impida o se dificulte el surgimiento de nuevas opciones políticas, debilitando la relación de los partidos políticos con la ciudadanía y paralizando el propio sistema de partidos políticos. Por su parte, el sistema de financiación privado tiene como modalidad básica las contribuciones, las donaciones o los aportes en dinero, sea en especie y también en servicios. ¿Cuáles son los aspectos que se regulan? Básicamente la cuantía, si se establecen topes o no, en cuanto a su ingreso y aplicación, y la cuestión del origen, de dónde proviene ese financiamiento, que es un tema sumamente delicado y que atraviesa toda la problemática, incluso atraviesa las jurisdicciones. Esto es un gran problema en las influencias internacionales que pueden haber respecto a los partidos políticos. Las ventajas de un financiamiento privado es dinamizar el sistema de partidos políticos, evitando aquello que provoca el financiamiento exclusivamente público, es decir, evitando la estatización o estatalización del sistema de partidos políticos. Y además refuerza o consolida la relación de las ofertas electorales con la propia ciudadanía. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es la colonización del sistema político por parte del sistema de mercados, o lisa y llanamente quien tenga más dinero pueda ofrecer mejor su propuesta electoral y así ganar elecciones. Sea como fuere, lo importante es pensar y diseñar un sistema de financiación que sea realista. Es decir, no podemos pensar un sistema de financiamiento político que éticamente sea impecable, pero que no se condiga con la relación de fuerzas que todo juego democrático conlleva e implica. Pero básicamente sobre este esquema yo quería hacer alguna reflexión sobre la transparencia, porque la transparencia es un valor que muchas veces se enarbola y desde mi punto de vista tiene una función muy importante, pero una función instrumental, una función básica. Junto con la regulación de estos ingresos y egresos, la propiedad básica constitutiva no accidental del sistema de financiamiento político es la transparencia. La transparencia en su funcionamiento, es decir, la accesibilidad a su conocimiento por parte del electorado, lo que se denomina vulgarmente el principio de divulgación obligatoria. La transparencia puede considerarse así un recaudo mínimo, elemental o básico de todo sistema jurídico electoral inserto en un Estado constitucional de derecho, dado que su formulación, la divulgación obligatoria, presta una función eminentemente instrumental y presupuesta al posibilitar el diagnóstico y la adopción de medidas adecuadas en orden a proteger y optimizar a las restantes normas de flanqueo, de equidad y de participación, que son normas que integran todo el edificio
electoral y básicamente el quehacer de los partidos políticos. En este sentido, conocer quiénes contribuyen al sostenimiento económico de cada partido político permite detectar con qué sectores o grupos de poder estos y sus candidatos se encuentran materialmente identificados. Además, se posibilita el control del uso de los recursos públicos cuando estamos en un esquema de financiación pública, siendo una medida preventiva de los actos de corrupción. Por ello, aunque el debate sobre la transparencia como herramienta de prevención de la corrupción en lo tocante por los partidos políticos suele ir unido a la cuestión de la fiscalización, este no es un único ámbito de acción de la transparencia en lo referente a la corrupción de los partidos políticos. Y a la inversa, tampoco la transparencia es el único instrumento de fiscalización posible, pues se integran a las prohibiciones en cuanto al origen y a la cuantía de los aportes y las contribuciones. Sin embargo, se ha alertado que un régimen de transparencia por sí solo no garantiza una mayor percepción de legitimidad del sistema de financiamiento político. Por el contrario, puede reducir esa percepción si se limita exclusivamente a exponer al electorado los déficits y las miserias del sistema sin pretender transformarlo. Entonces, la transparencia funciona básicamente en el momento del diagnóstico del sistema, pero no es un fin en sí mismo, es un fin que vehiculiza los objetivos de la participación, de la equidad y básicamente aporta a la integridad de los procesos electorales y de los sistemas de partidos políticos. Los principios de celebración de elecciones genuinas y auténticas, es decir, libres y justas, reconocidos internacionalmente, han vinculado al proceso electoral con la transparencia, en múltiples aspectos, dentro de los cuales se destaca la publicidad de sus actos esenciales referidos a una financiación justa y transparente. El propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2004 inserta en la noción de democracia a la eficiencia, transparencia y equidad de las instituciones públicas junto a una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política. A mayor abundamiento, se ha sostenido que proteger la pureza y transparencia del proceso electoral como forma de protección y divulgación de cuentas y el aliento a la participación de la sociedad civil junto a los partidos políticos, esto es en el control de la información financiera de las actividades políticas ordinarias y extraordinarias, constituye una alternativa de las más eficientes y económicas que las limitaciones en las infraestructuras que cualquier sistema inquisitivo de persecución y represión presente u ofrezca. Si a ello se le adiciona el desarrollo de instrumentos de control cruzado de la información pública y privada, será posible afrontar en mejores condiciones la construcción de un electorado informado y así poder abolir el clientelismo político. Entonces, transparencia más información pública son instrumentos básicos para permitir un adecuado diagnóstico sobre un sistema de financiamiento y poder garantizar el ejercicio de los derechos políticos de manera informada por parte de la ciudadanía. Ahora bien, si bien existen posibilidades técnicas, existen también limitaciones de orden político. Por aquello que yo decía al principio, estas luces y sombras del control patrimonial de la actividad política responden a este nudo gordiano, este complejo de Penélope o esta paradoja del legislador legislado. Son las ciencias económicas, en última instancia, el ámbito del saber práctico que pujará por una contabilidad comunicativa de los partidos políticos a favor de su democratización y particularmente de su democratización interna, en tanto la misma habilita el control interno y externo de gestión por parte de la ciudadanía y de los afiliados en particular. Pero a pesar de existir y ser posible su aplicación en el control patrimonial de los partidos políticos, dicho propósito suele obstaculizarse por falta de voluntad política de las mismas oligarquías político-partidarias, las cuales se expresan negativamente en 4 déficits contables. Primero, la falta de la oportunidad de control. Segundo, la falta de comprensibilidad de la comunicación contable. Tercero, la falta de integridad de la información contable. Y cuarto, la falta de simetría informativa.
Estos son los déficits que padece el control patrimonial de la actividad política y que obviamente atenta contra la transparencia en la función que le asignamos. En mi ponencia me dedico a analizar un raconto histórico de lo que ha ocurrido en Argentina, pero sintéticamente diré que es una materia en la que se va avanzando de a poco, con dificultades, a veces se retrocede y se vuelve a avanzar, pero es esencial para mantener la pureza y la integridad de la democracia en Occidente. En un seminario donde se reflexione sobre la responsabilidad social y la transparencia, creo que la cuestión del financiamiento político es un tema sumamente pertinente. Creo que hay que estudiar mucho, sobre todo en el ámbito jurídico, sobre estas entidades de los partidos políticos que pueden tener diferentes configuraciones, pero que hacen a un valor esencial que en estos días está en crisis. Y está en crisis fundamentalmente por el alto costo que tiene ejercer la actividad política. Dejo estas reflexiones para contribuir a estas jornadas. Felicito nuevamente a sus organizadores y agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias.